maravillosa. Y dice, verso 14: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y había un hombre que estaba con su hijo endemoniado, esperando que se desocuparan los muchachos. ¿Qué deberían de estar haciendo ellos en lugar de estarse peleando? ¿Qué deberían de estar haciendo? Orando por aquel muchacho y sacando al demonio. Pero no podían hacer lo que tenían que hacer porque estaban distraídos. La distracción hace que tú no estés o no hagas lo que tienes que hacer. Gracias en esta hora, y yo te pido que hables a nuestro corazón en este día, que quites todo estorbo, Señor, que tenga por intención el que nosotros no captemos tu palabra. Y te pido, Espíritu Santo, que en esa libertad que solo tú nos puedes dar, Señor, produzcas en nosotros la semilla, lo que tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos en este día. Amén. Amén. Ocupe su lugar un momento. Damos la bienvenida a quienes nos visitan este día, y los que son de casa. Qué bueno que estamos aquí ahora. Hace 15 días comencé una serie titulada Frecuencia, sintonízate, escucha a Dios. Y hoy quiero continuar con esa parte, quiero continuar con la segunda parte de este mensaje. Y quiero comenzar recordando una definición teológica de A.W. Tozer sobre lo que es escuchar a Dios. Y quisiera que pusieran en pantalla lo que este hombre dice acerca de Dios. Y es la segunda diapositiva, si me pueden ayudar. Él dice lo siguiente: la naturaleza de Dios es fuerte. La naturaleza de Dios es. Hace 15 días estuvimos hablando de que Dios constantemente está hablando. Nos habla a través de pensamientos, nos habla a través de circunstancias, nos habla a través de personas, nos habla a través aún de sus silencios. Siempre Dios nos está hablando, nos habla a través de toda la creación. Ahora, para poder iniciar nuestra segunda parte, tenemos que regresar a la última parte del mensaje de hace 15 días. Porque para poder escuchar a Dios se requiere tener una excelente relación con Dios. Para poder escuchar a Dios, primero yo tengo que tener una excelente relación con Dios. Y el final de hace 15 días vimos algo que tiene que ver con la relación con Dios. Y quisiera que lo pusieran ahí, por favor. Dijimos primero que nuestra relación con Dios tiene que ser nuestra máxima prioridad. Cuando todo lo que yo hago tiene que ver con escuchar a Dios y buscar a Dios, cuando yo pongo a Dios en primer lugar en todo lo que yo hago, comienzo a perfilarme a tener una buena relación con Dios. La mayoría de la gente piensa que a Dios solo hay que buscarlo cuando tenemos problemas. La mayoría de las personas piensa que cuando ya tienen la situación hasta el cuello, entonces me acuerdo de Dios. Y no, así no funciona esto. No sé de qué Dios le han hablado, pero mi Dios requiere que para escucharme yo necesito tener comunión con Él, comunicación con Él. Y esa vez yo dije que es tan sencillo. Yo conozco la voz de mis hijos, conozco la voz de mi familia, aunque no los mire. Simplemente el hecho de escucharlos, sé que son ellos. Conozco tan bien sus voces porque yo tengo una relación diaria con ellos. Dice la Biblia que las ovejas conocen la voz de su pastor y su pastor conoce la voz de esas ovejas. Así que cuando tú hablas, Dios sabe quién está hablando, porque Él te conoce. Ahora, número 2.
Si mi relación con Dios tiene que ser mi máxima prioridad, también mi relación con Dios tiene que ser mi máxima búsqueda. Prioridad es decir, sí, necesito a Dios. Ahí le doy prioridad. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Buscarlo. Por eso está usted aquí. Dese un fuerte aplauso a usted que está aquí este día. Voltea con la persona que está a su lado y dígale: qué bueno que viniste. Pudiéramos estar con las cobijas hasta arriba, con un cafecito, viendo alguna película, pero si Cristo viene, ahí nos quedamos. Así que qué bueno que se levantó y se preparó para venir a la casa del Señor. Número 3, no solamente es mi prioridad ni mi búsqueda, también es mi máxima ¿qué? Pasión. Cuando yo digo: Señor, de aquí en adelante te voy a buscar, y lo hago, Dios va a poner pasión en mí, de manera que no va a haber un solo día, cada año, cada día de mi vida, que yo no necesite de Dios. Ahora, aquí es donde iniciamos. Aquí fue el final de la semana de hace 15 días, y es donde yo quiero comenzar, porque si mi búsqueda o mi relación con Dios hace que yo escuche a Dios, ¿qué factores impiden que eso suceda? Si Dios me está hablando todos los días, si Dios todos los días tiene algo que decirme, si Dios todos los días está diciéndome algo, ¿qué es lo que impide que yo escuche a Dios? Y ahí está lo que hoy voy a hablar. Si pueden poner la diapositiva, es el por qué no escuchamos a Dios. Y aquí es donde quiero desarrollar por lo menos 5 cosas, que voy a basar 4 de ellas en la Biblia y una quinta con razón. Así que tenga la Biblia lista en sus manos, porque usted se va a dar cuenta por qué muchas veces no escuchamos a Dios aunque estemos en la iglesia. El apóstol Pablo le dice a una iglesia: ustedes ya saben, ya debiendo ser maestros, tanto que han escuchado de Dios, les dijo Pablo, debiendo ya ser maestros en la Biblia, son como bebés que tienen que volverle a dar leche. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la palabra que escucho de Dios no puede penetrar para impulsarme a hacer algo? Es porque entonces no estoy escuchando a Dios. Y puedo estar sentado aquí ahora, y tal vez lo que yo diga de parte de Dios, tal vez no lo va a entender o no lo va a escuchar y no va a producir. Por eso la Biblia dice que cuando la palabra sale, cae en diferentes terrenos. Yo espero y le pido al Espíritu Santo que la palabra que hoy salga de Dios caiga en tierra fértil. Usted con esa persona que está a su lado, diga: espero seas tierra fértil. Dígale: espero seas tierra fértil. Número 1, el por qué no escuchamos a Dios va a aparecer en la pantalla. El primero es porque hay pecado. El pecado literalmente es separarnos de Dios. El pecado es quebranta mi relación con Dios. El pecado hace que yo no pueda escuchar a Dios. Y cuando hay pecado y no puedo escuchar a Dios, entonces busco en mis emociones o en la vox populi lo que yo quisiera que Dios me dijera. ¿Sí escuchó? La gente quiere escuchar a Dios, pero el pecado no le permite escuchar a Dios. Y cuando no quiere escuchar a Dios, y como no puede escuchar a Dios, comienza a sacar de sus emociones pensando que es Dios, porque quieren escuchar a Dios, pero sacan de sus emociones y sacan de lo que los demás dicen. Yo le voy a decir una cosa. Y ahorita vamos a leer un texto que es tremendo. Usted se va a dar cuenta cómo funciona esto. Pero yo recuerdo que una vez vine a predicar una iglesia, aún estaba en Saltillo, y vine a predicar una iglesia. Prediqué 40 minutos. Y hablé un tema que Dios había puesto en mi corazón, y hablé y se acabó. Había yo presentado un libro en ese tiempo, y al final estaba en el lugar, me recuerdo que ese día andaba Víctor, mi primo, conmigo. Y creo que era el hermano Jaime también que estaba conmigo en esa iglesia, y ellos estaban ayudándome a acomodar los libros y a venderlos, y había gente que se me estaba acercando, algunos para que les firmara el libro.
Y de repente se me acerca una pareja, esposos, y la esposa me dice: hermano, venga tantito. Y me voy con ella y me dice: pastor, Dios tiene algo para mí a través de usted. Dígame qué Dios tiene para mí. Y yo me quedé así en blanco. Dije: ¿cómo que Dios? Y entonces yo me recuerdo que me le quedé viendo y le dije: hermana, Dios estuvo hablando a través de mí durante 40 minutos. ¿No le dijo nada? Porque hoy la gente quiere: a ver, dígame, ¿qué me dice Dios? A ver, dígame. Porque no tenemos la capacidad de escuchar a Dios. Y como no lo escuchamos, queremos que alguien más nos pueda decir algo. O mis emociones. No, Dios te quiere hablar a ti. Dios no necesita intermediarios. Dios desea hablarte a ti directamente. Pero el pecado cierra mis oídos. El pueblo de Israel estaba viviendo en pecado. Quiero que vaya conmigo al profeta Jeremías. Y vaya conmigo al capítulo 14. Quiero que ponga toda su atención en lo que vamos a leer para que mire Israel estaba viviendo en pecado y hay una sequía sobre ellos. Y mire lo que dice a partir del verso 11. Está hablando el profeta Jeremías. Dice: me dijo Jehová. ¿Quién le dijo? Quiere decir que Dios habló con él. No ruegues por este pueblo para bien. A veces la gente llega y dice: Señor, que ore para que Dios me bendiga. Y mire lo que le dijo: no ores por ese pueblo para bien. Oh, mire cómo Dios trata a veces. Y mire, le dice: cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas, no las aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Verso 13. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen. ¿A quién? Al pueblo. Los profetas le dicen: no veréis espada ni hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Mas dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, porque yo no los envié, ni los mandé. ¿Y qué? Ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón ¡qué tremendo! El pueblo estaba en pecado. La voz de Dios no se dejaba ver. Y cuando se oyó la voz de Dios, no era para bien. Les dijo: va a haber juicio. Pero como a la gente no le gusta que se les hable de juicio, como la gente no quiere ver eso, quiere que todo esté bien, que todo es color de rosa, que todo es bonito, los profetas, como no escuchaban la voz de Dios, empezaron a sacar de sus emociones y empezaron a decir: no va a pasar eso, no nos vamos a morir, no va a haber hambre, todo va a estar bien. Y el Señor dijo: son mentirosos, porque yo no hablé. ¿Se da cuenta? Cuando hay pecado no percibimos la voz de Dios. Puede percibir la voz de las emociones, puede percibir lo que otros dicen. Incluso a veces Satanás también habla y creemos. Para los que escriben, hay 4 voces que pueden aparecer: la voz de Dios, la voz de Satanás, la voz de las emociones y la voz de la gente. Muchos hacen caso a la voz de la gente, lo que otros digan. Otros hacen caso a la voz de sus emociones. Otros reaccionan a la voz incluso de Satanás. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos escuchar a Dios cuando Él habla? El pecado nos separa de Dios. Y por más que nos queramos esforzar para escuchar a Dios, no vamos a poder. Y nos vamos a engañar. Esto es un claro ejemplo de lo que sucede cuando mi vida no está escondida en Dios. El pueblo no estaba bien.
Número 2. Si lo pueden poner. ¿Qué dice, hermanos? Léanlo fuerte. A ver, todos igualitos, fuerte. Escuchen lo que va a pasar aquí. Dice 1, 2, 3. Carga excesiva. Otra de las cosas que no nos permiten escuchar a Dios es cargarnos excesivamente de trabajo o de estudios. Existe un aspecto que pocos cristianos tomamos en cuenta. La gran mayoría cree que no afecta, pero el cansancio, la fatiga, el estrés provocan que sacrifiquemos nuestro tiempo con Dios. Es que no completo, voy a tener que trabajar 2 turnos, y es que voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a lo otro, acabo que al rato busco a Dios, y llegamos tan cansados del trabajo, estamos tan quemados de estar estudiando, que lo que menos tenemos es tiempo para buscar a Dios. Y ¿sabe? Le voy a decir una cosa, no sacrificamos la tele, no sacrificamos el celular, no sacrificamos la cena, sacrificamos el tiempo para orar. Yo le voy a decir algo, Satanás también sabe dar buenos trabajos. ¿Oyó lo que dije? Todo trabajo que parezca bueno, pero te evite estar en la casa de Dios o buscar a Dios, no es de Dios. Porque Dios puede darte los mejores trabajos sin necesidad de que no estés en la casa de Dios. Porque si algo quiere es que tú estés aquí escuchando su voz. Ay, pastor, gloria a Dios, me dieron un trabajo, no voy a poder venir ya a ningún culto porque es de todos los días y todo el día, pero gloria a Dios porque es de Él. ¿Usted cree que es de Él? No se equivoque. Satanás también da trabajos. No crea que todo viene de Dios. Dios nunca le va a dar un trabajo que le evite estar buscándolo a Él. Jamás. Y Satanás ha hecho una estrategia: cargar, para que no tengas el tiempo. En la Biblia hay un pasaje que habla sobre esto. Vayamos al libro de Éxodo. Capítulo 5. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. En el capítulo 5, Moisés está ante Faraón junto a su hermano Aarón y le hacen una petición. Vamos a leer primero del 1 al 3 para ver cuál es la petición. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Fiesta era un servicio para Dios. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos han encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Mire, ¿cuál es la petición? Fue Moisés, el pueblo está cautivo y le dijo: Faraón, queremos hacerte una petición. El pueblo necesita buscar a su Dios y Jehová nos está pidiendo que los dejes ir. No podemos adorarlo aquí en Egipto, permítenos salir al desierto para que el pueblo dé honor a Dios con sus ofrendas, con holocausto. La respuesta de Faraón es: ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Recuerden que los faraones creían que ellos eran dioses. Yo no conozco a nadie, dijeron ellos. No van a ir. Y ellos respondieron: Dios nos ha encontrado y es necesario que vayamos. Ellos salieron pensando que Faraón iba a decir sí, pero miren cómo responde Faraón. Verso ahí siguiendo, del 6 en adelante. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo
que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no van a disminuir a nadie en esa tarea, porque están ¿qué? Ociosos. Porque eso levanta la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Entonces agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Si usted sigue leyendo, ¿qué fue lo que hizo Faraón? ¿Quieren ir a adorar a su Dios? Pues no van a ir. Antes ellos hacían ladrillos. Los que conocen de esto saben que no eran ladrillos como los que conocemos. Eran bloques enormes que podían pesar hasta 1 tonelada cada uno de ellos. Por lo que nos dice ahí, tenemos que entender que la materia prima para elaborar los bloques se lo daban los mismos egipcios, y ellos tenían una cuota o una meta de hacer diario, si no eran golpeados. Y ellos empezaban a hacerlo, pero les daba el tiempo. Y entonces Faraón dijo: ahora quieren ir a adorar a su Dios, pues no les voy a dar el tiempo. ¿Qué hay que hacer? Ya no les traigan ustedes la materia prima. Que ellos vayan, busquen la materia prima, la traigan hasta donde están y sigan haciendo el mismo número de bloques, de piedras. ¿Qué quiere decir? Que había que ocupar más horas. Y dice: para que no estén ociosos ni quieran andar adorando a su Dios. ¿Qué hizo Faraón, que simboliza a Satanás? ¿Qué hizo? Cargar de trabajo al pueblo de Israel para que se olvidara de andar buscando a Dios. Y yo digo que mucha gente no entiende esto, pero les está afectando. Y yo le voy a decir una cosa: si tú eres una persona que te has ido por eso, yo te voy a decir una cosa, y no estamos ante Dios, y yo sé que no me vas a dejar mentir. Muchos han disminuido en su vida espiritual por esa circunstancia. Antes ya no oras como orabas antes. Ya no lees la palabra como la leías antes. No me puedo equivocar, estoy ante la presencia de Dios. Saben que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Saben por qué? Porque estamos tan cansados, estamos tan cargados, que Satanás sabe cuál es su estrategia mejor: cargar a la iglesia para que no tenga ganas de venir a adorar a Dios. Por eso dijo Jesús: venid a mí los que estéis trabajados, que yo haré descansar. Yo tengo que decir esto, y eso es un buen amigo, y lo tengo que decir no por otra cosa, pero dicen por ahí que nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Y aquí está mi hermano Sandoval, y a veces platico después de un culto y me dice: pastor, no he dormido, tuve que viajar porque trabajé en tal lugar, pero aquí estoy. Tal vez uno pudiera estar ahorita en su casa durmiendo, acabo que saben que oigan, no, él dice: yo aquí estoy. Y voy llegando, pero me vine. Uno debe entender cuál es la prioridad. Si hay un trabajo que te quite estar en un servicio, o trabajar en la obra del Señor con el talento o don que Dios te ha puesto, no puede ser de Dios. Y te voy a decir una cosa: aunque haya un pago, no vas a poder prosperar jamás. Porque el único que prospera y da riqueza y no añade tristeza, dice la Biblia, es Jehová. Y tú te puedes esforzar en trabajo, pero no vas a salir de lo mismo. Pero cuando tú empiezas a poner tu mirada en Dios y tu relación con Él, y empiezas a encontrar lo mejor, empiezas a buscar a Dios y decir: Señor, dame un trabajo, Él te va a dar el mejor, donde vas a prosperar, sin necesidad de sacrificar a Dios. Por eso mucha gente no escucha a Dios, porque no tiene el tiempo suficiente para hacerlo. Bueno, yo sabía que no iba a haber muchos amenes, pero creo que esas son las predicaciones que más nos gustan. Cuando no hay amenes, dice un amigo, nada más cuando pujan para adentro. Tres. Si lo pueden poner por ahí, el número 3, las distracciones. ¿Por qué no escuchamos a Dios? Porque hay muchas distracciones. Puede ser la familia, puede ser el deporte, puede ser la televisión. Y muchos confunden cuando dicen familia, muchos dicen, no, pero es que la familia es de Dios, pero también dijo Jesús, el que no esté dispuesto
a dejar padre, madre e hijos por mí, no puedes ser mi discípulo. Aún tu familia, que es algo de Dios y que es herencia, tus hijos no pueden ocupar el primer lugar, que es Dios. Tu familia no puede ser la causante de que tu relación con Dios se rompa. Y hay distracciones. En la Biblia hay una historia que habla sobre esto. Lo voy a poner en contexto. Jesús tenía varios grupos. Nuestro pastor lo dijo el miércoles. El grupo de los 500, eran 500 personas que seguían a Jesús donde fuera. No sé cómo le hacían, pero andaban para todos lados. 500. Pero después Jesús tenía 70, que ya les daba un poquito más de responsabilidades. De los 70 tenía 12. Esos 12 eran los más cercanos, a los que él llamó primero. Pero de esos 12 tenía 3 que eran sus íntimos, a los que él cuando iba a orar se los llevaba solo a ellos. Y Jesús se llevó a esos 3, y entonces sucede una escena tremenda, que es la transfiguración, cuando el Señor está orando y se aparece Elías y Moisés, y los 3 dijeron: Señor, qué bonito, vamos a poner aquí una enramada y aquí ya nos quedamos. Y el Señor dijo: no, vamos a bajar. Y cuando el Señor baja, entre tanto que baja, había 9 que se habían quedado en el pueblo. ¿Qué estaban haciendo esos 9? ¿Quieres saberlo? Se los voy a decir. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo número 9, si usted puede seguir, ahí en el verso 2 empieza lo que les dije de la transfiguración. Pero vamos al verso 14. Jesús ya viene con sus 3 amigos, los 3 discípulos de esa escena maravillosa, y dice, verso 14: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. El Señor baja y ve que hay mucha gente, un alboroto tremendo, y me imagino que uno de ellos dijo: Señor, ¿qué estará pasando? Dijo Jesús: no sé, algo estará pasando. Y cuando se mete el Señor entre toda la gente, se da cuenta que sus discípulos se están peleando con los escribas. ¿Qué estaban haciendo, mis hermanos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Nadie aquí tiene un espíritu peleonero? ¿No? Y si no, que el Señor reprenda, porque ¿ya? ¿Todos son tranquilos? ¿Todo? La paz de Dios. Y entonces el Señor dijo: ¿qué están haciendo esto? Se están peleando. Pedro le dijo: Señor, se están peleando, mira lo que se están diciendo. Y toda la gente allí viendo. Y había un hombre que estaba con su hijo endemoniado, esperando que se desocuparan los muchachos. Y cuando ve a Jesús dice: Señor, quiero pedirte algo. Mira, mi hijo está atormentado por un espíritu desde pequeño, y se lo traje a tus discípulos, pero no pueden porque están peleándose. Y el Señor se molestó y dijo: esta generación no sale, sino con oración hay uno. Y no se refería al endemoniado, se refería a la incredulidad de estos. Es decir, ellos tenían una encomienda. No les había dicho el Señor que pusieran sobre sus manos sobre los enfermos y los enfermos iban a sanar, que trajeran libertad. ¿No era la encomienda de Jesús? ¿Qué deberían de estar haciendo ellos en lugar de estarse peleando? ¿Qué deberían de estar haciendo? Orando por aquel muchacho y sacando al demonio. Pero no podían hacer lo que tenían que hacer porque estaban distraídos. La distracción hace que tú no estés o no hagas lo que tienes que hacer. ¿Por qué no evangelizamos? Porque hay una distracción. Híjole, dijeron que iba a haber velada de oración, pero juega la selección ahorita a las 8 y se acaba a las 10, pero aunque el pastor dijo que era hasta las 12, pues hay que ver los comentarios para ver qué dicen. Y después de los comentarios, en el de menos 2 horas hay que volverlo a ver para ver qué pasó, lo que no logré ver. Si pierde la selección, a lo mejor la repetición gana.
contento hoy porque no está tan frío como otras veces, pero está fresco. Pero qué bueno que usted está aquí. Cuando alguien tiene una pasión, no tiene distracción. Cuando alguien está apasionado, no tiene distracción. A mí me encanta el fútbol americano. ¿A alguien le gusta el fútbol americano? Levante la mano a quienes alguna vez han visto un juego donde todos se pegan bien feo. Y son personas bien grandotas. Un tonelaje, hermanos. Bueno, Chicago la mayoría de los estadios están cerrados. Green Bay y Chicago no. Y créanme o no, Green Bay y Chicago son una de las ciudades donde más frío hace y más cae nieve. Yo recuerdo, estaba viendo las estadísticas, que un Super Bowl que se llevó en Green Bay en 1960 y feria, estuvieron a menos 38 grados bajo cero, con una sensación de menos 41. Y adivinen qué, el estadio estaba lleno. Usted ve, cuando juegue Chicago, cheque, el estadio está abierto, está nevado, está todo, de hecho están jugando entre nieve y tienen que entrar entre tiempo y tiempo gente con pala para ir marcando la raya para que ellos, los jugadores, vayan viendo. Así que cuando se van a corte, entran rápido, cuadrillas de grande gente, de mucha gente sacando para que vean. Lo más impresionante es que pueden estar a menos 20 grados bajo cero, como ha sucedido, el estadio lleno, todos cubiertos, nomás se le ven los ojillos, con chaquetas grandes y con cobijas, y está la gente, pero llena, le caben más de 30,000 personas, y no cabe alguien más, y todos así. Ahora, yo comprendería a los jugadores, porque les pagan mucho dinero por andar ahí. Si me pagan, yo hasta en el nieve también andaba jugando, pero esos ganan mucho por andar ahí, lo entendería. Pero de la gente que no juega y paga para entrar a ver a 30 grados bajo cero, eso se llama pasión. ¿Sabe? Mi Dios es mayor que cualquier equipo de fútbol americano. Mi Dios es más grande que cualquiera de esas cosas. ¿Qué esperaría Dios de aquellos que son apasionados por Él? Cheque, y mire, estamos adentro y calientito. Ay, no voy a salir porque está muy frío. Y dicen que va a llover. No vamos a la iglesia. Dios sabe, gloria a Dios. Y mire, tarde que temprano, Dios exhibe. Una vez, me acuerdo cuando estábamos en Saltillo, ¿te acuerdas, amor? Me hablaron unos hermanos: pastor, está cayendo aguanieve. No voy a poder ir a la iglesia porque no puedo sacar a los niños y se nos van a enfermar. Y yo le dije: hermanos, está bien, si no pueden, no vengan. Se acabó el culto, mi esposa dice: vamos a Chiví. Y adivinen a quién me encontré en Chiví. A los papás con los niños que no podían sacar. Y me ven, ya le dije: hermano, no se esconda, por más que quiera correr, ya lo vi. Ponemos excusas para Dios, pero no para nuestros intereses personales. Por eso no podemos escuchar a Dios. Por más que queramos escuchar a Dios, Dios no va a poder hablarnos porque estamos distraídos. La distracción no permite que hagas lo que tengas que hacer. Número 4, los afanes. Diga conmigo, los afanes. Bueno, yo creo ya se congeló ahí está. Los afanes. Escuche lo que voy a decir. Los afanes producen preocupación. ¿Qué es preocupación? Es una unión de dos palabras: pre, que es antes o anticipado, y ocuparse. Es decir, preocuparnos es ocuparnos antes de que sucedan las cosas. Ocupas tu mente, ocupas todo antes de que suceda. Pues el Señor dice: no te debes de preocupar, no te debes de afanar. Cada día trae su propio afán. Ya no estamos ocupando en lo que va a venir la otra semana. Y la preocupación produce temor y ansiedad. Y es un problema. Esto tampoco permite que escuchemos a Dios. Lucas capítulo 10, versículo Lucas 10, 38 al 42. Hay una historia
que les quiero contar. Jesús tenía, usted puede seguirlo, ya le di la cita, que es Lucas 10 del 38 al 42. Hay una historia muy, muy bonita. Jesús tenía buenos amigos, que él tenía confianza. Tenía amigos de mucho dinero, como también amigos que tal vez no tuvieran tanto. Uno de ellos eran 3 hermanos, 2 mujeres y un hombre, al que Jesús resucitó: Lázaro y sus hermanas. Y ellos vivían en Betania, una pequeña aldea, y cuando Jesús pasaba por ahí, él tenía un lugar seguro donde descansar y donde comer bien. Así que Jesús, pasando por Betania, entró a la casa de ellos porque sabía que ahí podía comer y que podía descansar. Y una de las hermanas, llamada Marta, al ver que Jesús entró, empezó a correr desesperada. Ahí viene Jesús, y empezó a correr, no a recibirlo, corrió a la cocina, porque lo primero que dijo es: el maestro va a comer. Pero mientras ella corrió hacia la cocina, María, su hermana, corrió a sentarse a los pies de Cristo, porque sabía que Jesús iba a hablar. Y mientras Jesús hablaba, yo quiero que se vean esta imagen. Mientras Jesús hablaba, Marta andaba tumbe y tumbe todos los sartenes y se me hacía. Ahora, ¿por qué andaba así? Bien dicen que los cristianos no fumamos, no tomamos, pero ¿cómo comemos? Si usted lee bien la Biblia, se va a dar cuenta que a Jesús, si algo lo acusaban, era de que comía mucho. Que Jesús comía bien. Amén. Ahí en mi casa saben que no cocinamos en ollas chiquitas, porque el pastor Junior se sirve una vez, se sirve otra vez, se sirve otra vez, y luego el postre. Imagínense lo que pensó Marta: ¿cómo voy a hacer para darles de comer a los 12 que han de comer bien pesado, más Cristo? Imagínense. Y me imagino ya haciendo las manitas así Pedro, diciendo: ¿qué nos van a dar? Andaba allá y se oían los trastes y se molestó porque como que no le salían las cosas, y llegó molesta con Jesús, que estaba hablando. Lo interrumpe cuando no debería de hacerlo, porque cuando un maestro habla, nadie lo interrumpe. Y cuando él está hablando, lo interrumpe y le dice: maestro, Señor Jesús, yo estoy allá tratando de darles de comer a todos, y mi hermanita está sentada ahí. Lo estaba culpando. Y luego le ordena: dile que vaya y me ayude. La respuesta de Jesús es sobrenatural y le dice: Marta, Marta, siempre tan preocupada, tan afanada. Y mire la palabra que dice: por muchas cosas. El cúmulo de afanes produce que un momento a otro explotemos. Por muchas cosas. Y voltea y le dice: pero tu hermana ha escogido la mejor parte, que es escucharme a mí. Los afanes producen que tú no escuches a Dios. Porque los afanes, escuche bien y apúntelo, producen que la fe de nosotros se extinga. La fe de nosotros se extingue cuando no escuchamos a Dios. ¿Sabía eso? La Biblia dice que la fe viene por, ¿y el oír a quién? Cada vez que yo escucho a Dios, de Dios y a Dios, a través de las predicaciones, a través de un estudio bíblico, a través de un canto, cada vez que yo escucho a Dios, mi fe va creciendo. Pero cuando yo no escucho a Dios, mi fe se viene abajo. ¿Qué pasó con Marta? Después de toda esa escena de conflicto, dice la Biblia que al tiempo Lázaro muere. Eso está en Juan. Y Jesús sabe que su hermano murió, que su amigo murió, y se tiene que esperar 4 días. Cuando él llega, ¿quién fue la primera que le reclama? Marta. Y le dice: mi hermano no hubiera muerto si tú hubieras estado aquí. Qué recibimiento al Señor. Y el Señor le dice: Marta,
yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no entendía, Marta, no entendía. ¿Sabes por qué? Porque no conocía la voz de Dios. Y entonces dice, llévenme, ¿dónde está? Allá está enterrado, quiten la piedra. ¿Y quién vuelve a interferir? Marta, no, Señor, no lo hagas, no. Mi hermano ya tiene 4 días de muerto, ya huele feo, ¿para qué lo exhiben? No, díganle que le cierran, no le muevan. Jesús se molesta, para mí Jesús se molesta. Y le dice, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Esa palabra es fundamental, porque le dijo, no te he dicho. Sí, muchas veces se lo dijo, pero Marta, por sus afanes, no. Dígame, hermanos, ¿cuántas cosas Dios te ha dicho que no has podido creer? ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho que no has podido hacer? ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho que en lugar de que tu fe vaya para arriba, se venga extinguiendo? ¿Cuántas cosas Dios te ha hablado que no hemos tenido la capacidad de escucharlo? Marta estaba actuando así porque su afán era mayor que el tener el tiempo para escuchar a Dios. Hasta el día en que escuches a Dios y tu fe crezca, vas a ver milagros. Los milagros no ocurren solo por creer. Los milagros ocurren cuando tenemos la capacidad de escuchar a Dios, porque Él nos va diciendo por dónde es, cuál es el camino. Y por último, quiero hablar de algo que dije que tiene que ver con la lógica. ¿Qué dice? Fuerte, ¿qué dice? Fuerte, ¿qué dice? Me preguntó mi hija y me dijo, ¿y qué texto vas a usar para eso? Dije, pues cuando Jesús llamó a Pedro, cuando dijo, y dejando las redes le siguieron. ¿O no dice así? Las redes sociales no es una distracción, ni para mí es un afán. Les voy a dar un punto muy personal para mí que son las redes sociales. Es un vicio. Se vuelve una adicción. Al grado que en Saltillo van más de 4 jovencitos que sus papás les quitaron sus celulares y se ahorcaron. Mi esposa habló una vez de una situación de un niño en la iglesia de mis suegros. La hermana, una madre soltera, todo el día trabajando para que el niño no batallara, le compró tablets, celulares, le compró todo. Un día la mamá llegó temprano y se dio cuenta que este niño estaba haciendo malos usos de eso y se los quitó. Dijo, vas a estar una semana. El niño se levantó y le respondió, tú me lo quitas, yo me mato. Dígame si no es un vicio. Es tan vicio que te levantas en la mañana y ¿qué es lo primero que agarra uno? Si así agarráramos la Biblia, hermanos, ¿verdad? Si así agarráramos la Biblia y decir, aquí está Pedro, sí, aquí está Pedro, yo sabía porque andamos, hermanos, busquen Proverbios y andan buscando a ver acá adelante dónde está. Pero uno agarra el celular y saben dónde están las teclas hasta dormido. Y hasta saben, no sé cómo le hacen, pero saben con quién están platicando. Y con los ojos cerrados saben hasta lo que le están contestando. Eso es ilógico. Llegamos en la tarde y estamos comiendo con el celular. Y antes de dormir, en lugar de dar gracias, hay que despedirse primero de todos los contactos. ¿Y Dios dónde está? Ahora entiende por qué no escuchamos a Dios. Yo le hice una cosa, la tecnología no es mala, pero Satanás sabe usarla. El problema es que los hijos de Dios caemos en la trampa que Él pone. Y aunque parece indefenso estar en el celular, si te quita el tiempo de buscar a Dios, créeme que es más que malo. Y si Cristo viene,
Dice la Biblia que cuando Él venga quiere encontrarnos haciendo así. Así como. Así es. En esto es agradado mi Padre, en que hagan su voluntad. En eso es adorado mi Padre, en eso es exaltado, en eso es alabado, que hagamos su voluntad. Y yo tengo que vivir para su voluntad. Yo tengo que estar agradecido con lo que Él ha hecho, que por gracia soy salvo, no por justicia, por gracia soy salvo. Yo quiero terminar así, para que entendamos la palabra gracia y para que entendamos el por qué primero tiene que ser Dios. Escuchaba a un pastor que vive en los Estados Unidos. ¿Alguien se ha subido a algún avión alguna vez? Levante su mano. Amén. Sobre todo cuando uno va para arriba se siente medio raro, ¿verdad? ¿Verdad? Y cuando hay esos bancos de aire que siente que uno se baja y se sube y se baja y se sube, ¿verdad? Se pesca uno donde sea y empieza a clamar al Señor. Dice él que él compró en Estados Unidos, y usted sabe que hay de Boeing a Boeing. Los Boeing en México son muy pequeños a comparación de otros que son hasta de 2 pisos. Creo que una vez nada más aterrizó uno en la Ciudad de México y ocupó no sé cuántas pistas y todo el mundo asustado, ¿verdad? Y usted sabe que hay por clase. La clase de menos dinero, aunque te lleven al mismo lugar y vayas en el mismo avión, la atención es diferente. Incluso la comida es diferente. Atrás les dan algo de comer y adelante les dan otra cosa. Los de atrás son los de menos dinero y los de adelante son los de más dinero. Dice este hermano que él compró, iba de Oklahoma a Nueva York, y dice que él compró su boleto turístico allá atrás. Cuando él llegó se dio cuenta que había un hombre sentado en su silla y le dijo: discúlpeme, este es mi asiento. Y el hombre dijo: no, es el mío. Cuando empiezan a checar los boletos se dan cuenta que hubo una confusión, que los dos tienen el mismo asiento para el mismo vuelo, para la misma hora, para el mismo día. Y entonces le hablaron a alguien. Esa persona dijo: discúlpeme, fue un error de la aerolínea. El hermano estaba parado, el otro hombre no se iba a parar, era lógico, ahí se iba a quedar. Él estaba allí. Y el hermano dijo: pues ¿qué vamos a hacer? Dijo: bueno, venga, síganme. Vino el piloto y dijo: síganme al pastor. El pastor dijo: pues yo creo que me van a bajar, me van a dar otro. Cuando pasaron al VIP, le dijo: señor, discúlpenos, fue un error nuestro. Le conseguimos un asiento aquí en primera clase por el mismo precio que pagó para ir allá atrás, pero como fue un error nuestro, siéntese aquí adelante. Y entonces dice que él se sentó y son más espaciosos. Dice que él iba sentado y hubo un hombre con él, y el hombre que pagó para estar ahí en ese asiento se empezó a quejar del aire, se empezó que estaba muy fuerte el aire, se empezó a quejar que la azafata no venía cuando él lo quería, se empezó a quejar de todo. Y él dice: y para mí, como era la primera vez que me subí aquí, para mí todo era hermoso, todo estaba bien. Y dijo él: entonces yo entendí lo que era gracia. Ese hombre estaba por justicia porque pagó un boleto para estar ahí. Yo estoy por gracia porque yo pagué para estar atrás, pero me pusieron adelante. Y dijo: cuando uno vive y cree vivir por justicia, desvaloriza todo. Pero cuando alguien vive por gracia, todo lo valoriza. Cuando tú crees que estás aquí por justicia, estás equivocado. Usted y yo no lo merecíamos. Fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario lo que nos permite poder estar ahora aquí. Y lo que ahora no teníamos, que era la herencia celestial, ahora usted y yo la podemos poseer. Así que usted tiene que empezar a valorar la voz de Dios. Usted tiene que empezar a darle valor a la voz de Dios, porque cuando usted le da valor a Dios, entonces todo lo que usted necesite vendrá solo, sin necesidad de que usted haga esfuerzos. Iglesia, empiece a escuchar a Dios. Quite pecado, quite distracciones, quite afanes. Deje a un lado las redes sociales. Es bueno para comunicarse, pero no para que sea un estilo de vida. Deje a un lado la carga y sobrecarga de trabajo y empiece a dar el tiempo a Dios, que Dios se va a encargar de todo lo que usted necesite.
Porque cuando dejamos de escuchar a Dios, dejamos de tener fe y empezamos a oír nuestras emociones y no a Dios. Las emociones te dicen: Dios no te ama, y Jesús te dice: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. ¿A quién quiere escuchar a Dios? A usted, perdón. ¿A sus emociones, a la gente, a Satanás o a Dios? Entonces comience a tener una relación con Él y deje todo a un lado y que Él sea su prioridad número uno. Si usted quiere hacerlo, déle un fuerte aplauso a Jesús en esta hora. Yo quisiera pedirle que cierre un momento sus ojos. Cierre sus ojos. Si usted está aquí es porque deseaba escuchar a Dios. Él nos está diciendo sus planes, sus deseos. La palabra de Dios dice: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Mis planes no son destrucción, dice la palabra. Y mi pregunta es: ¿has escuchado esa voz de Dios? Es necesario trabajar para salir, pero también la Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La palabra de Dios dice todo lo contrario: hagamos tesoros en el cielo. Al final un día dejaremos esto y nada nos llevaremos. Pero nuestra alma, ¿a dónde irá a parar? La Biblia dice que el alma que peque, esa muere. Jesús dijo: yo soy el único camino al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, al cielo, si no es por mí. Y si Él es el único camino, entonces yo tengo que alinearme a ese camino, y tengo que buscar ese camino, y tengo que oír ese camino. Hay una canción tan antigua que dice: enséñame, Señor, a oír tu voz. Dime al oído tu deseo cuál es, porque yo quiero serte fiel aquí en la tierra. Y si tú vienes muy pronto, quiero irme contigo. Amén. Ponga su mano sobre su corazón y dígale al Señor: gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias porque sé que cada día te voy a escuchar. Prepara mis oídos espirituales para oír tu voz. Ahora, Señor, yo te pido por tu pueblo, que con todo su amor y gratitud estuvo este día en tu casa para celebrarte, para agradecerte, para honrarte y para escucharte. Que esta semana sea semana de victoria. Que esta semana sea semana de milagros. Que esta semana sea semana de provisión y de sanidad y de salvación sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús bendecimos nuestras familias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo sea sobre Betel. Y el pueblo de Dios dice: Dios les bendiga. Nos vemos en los próximos servicios, miércoles y domingo. Aquí nos vemos.